Buenas tardes, si estás aquí es porque has comprado este tutorial con muchos consejos para darle vida a esa Bourrée 996 de Johann Sebastian Bach. Te recomiendo que aunque solamente leas tablaturas, mires cuando no sepas qué dedo es el que tienes que colocar para las digitaciones en la partitura, en el pentagrama, porque te va a decir qué dedo es decir, este sería el 1, este el 2, el 3 y el 4. Y si te pone, por ejemplo, un 4 donde pone que es el traste 3, pues será con este dedo. Es muy fácil, muy sencillo, muy visual y te hará comprender la pieza mucho mejor y estructurarla como si fuera un puzzle donde todas las piezas te van a encajar. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar mi trabajo y vamos allá. Bueno, antes que nada tenemos un sostenido en la armadura que nos indica que está en mi menor. Entonces, si estamos en mi menor, según la rueda de acordes y los grados tonales y modales, podemos encontrar que esta es la tónica, el grado de reposo, luego podemos encontrar la subdominante, que sería el cuarto grado, mi, fa, sol, la, y si séptima para el quinto grado, la dominante. Esos grados son los grados tonales y te van a dar poderío, te van a dar tensión, porque la música funciona así, con contrastes, tensión y relajación. Entonces al principio entramos en anacruza hacia un mi menor, hacia una tónica. No podemos entrar con un acento, es decir, porque ese no es el tiempo fuerte sería tarerín, terorón. Lo de antes es como respirar, tarerín, es como una flecha que va hacia adelante y a donde quiere llegar es al... Entonces... ¿Vale? Un truco para que las notas no te suenen separadas, es decir, para que no te suene así. Y a veces incluso con notas así. Lo primero, siempre pisar al final del traste para conseguir un sonido afinado. Si pisamos un poco antes, siempre va a sonar mal. Va a sonar ruido. Si queremos unas notas nítidas, siempre acuérdate al final de la línea de ese traste. Comenzamos con 2 cejillas. En cuanto pones la cejilla, este dedo hace así y se va hacia atrás, para dar 2 y 2. Otro truco es que, a pesar de que es bueno mantener las notas a su máxima duración posible, es decir, hasta que no le toca a la siguiente, no levanto y no toco. Es como caminar. Yo no hago esto con los pies cuando voy andando, no voy preparando, en lugar de... Porque estás preparando demasiado. Tan, tan, tan. Cuando toca uno, el otro se levanta, igual que andar. No se levanta y prepara y toca la cuerda, porque eso apaga el sonido, ¿vale? Igual que hay que mantener, también hay que saber cortar. Y esto en la guitarra se llama articular. Y articular es darle a cada nota un sabor propio, una duración propia que haga coherente a la música, igual que hablar. Es decir, donde hay que poner una coma, hay que poner una coma. Por ejemplo, en es decir, hay una coma, para luego argumentar lo que quieres decir. En los bajos de esta Bourrée pasa lo mismo. En el barroco era muy común que los bajos los hiciera, por ejemplo, instrumentos como la viola de gamba. Y también en el clave. Se cortaba un poco, no era todo el rato. Sino que eran un poco más cortos que su duración máxima. ¿Ves la diferencia? Esto sería largo, mantenerlo y no cortarlo. Y esto sería un estilo más cercano al barroco. Hay que saber apagar los bajos. A veces podemos apagar el bajo de esta manera. Cuando hemos tocado la quinta y tocamos la sexta, automáticamente el pulgar descansa en la quinta y eso apagará la quinta.
puedes hacer este ejercicio, quinta, sexta, y en vez de dejar las dos libres, que crea un ruido dentro de la caja de resonancia, apagarlo es mucho más limpio. Entonces, para aprender a apagar puedes hacer quinta, sexta, y automáticamente cuando tocas la sexta, toca la quinta para apagarla. Toca la quinta y a la sexta, y apagas la sexta. Sexta y apagas la quinta. Quinta y apagas la sexta. Te aconsejo también que apoyes estos tres aquí. Yo hago el movimiento, pero luego vuelve el dedo a su estado natural, estirado. Y cada vez que toco una cuerda, apago la otra. Ese puede ser un buen ejercicio. Y también cuando has dejado sonando la sexta y vas a tocar la quinta, pero estás haciendo otras cosas con esta mano y no puedes estar haciéndolo de antes, este ejercicio, puedes apagarlo también con esta parte del dedo. Por ejemplo, está sonando la sexta y ahora voy a tocar la quinta. ¿Qué he hecho? He puesto esta parte del dedo tocando la otra cuerda, eso es lo que lo ha apagado. Está sonando la sexta y ahora he apagado con esto y he tocado la quinta. Si esta está sonando, ahora voy a tocar, entonces le doy con esta parte del dedo. Ese es otro truco para los apagadores de los bajos, ¿vale? Apagamos en ese bajo. Ahí ya he apagado con mi pulgar. Es casi con el nudillo, con esta parte. Luego hay que tener en cuenta que la mano siempre debe estar de esta manera. Esta es la posición natural de la mano. Entonces, si estamos en segunda posición, no podemos pretender hacerlo así con la mano aquí, sino que la mano se desplaza un traste abajo. Si el 4 va así, acompañamos con la muñeca, acompañamos con el codo se puede abrir y se puede mover. Tampoco es cuestión de tenerlo muy loco, pero que acompañe la mano y la muñeca, que nunca haya esta curva, esta joroba, que no nos va a permitir un movimiento fluido. Siempre visualiza la nota que va por delante en la lectura, porque eso te va a ayudar a preparar la mano y a que sea como un sudoku, donde todas las piezas del puzzle encajan. Entonces, si estamos en mi menor, empezamos en un mezzo forte o piano que se va abriendo. Aquí hemos llegado a si séptima. Entonces, todo lo que sea si séptima, de dominante o de la menor, va a tener más tensión. Mi menor, cuarto grado, quinto, eso es lo que más tensión va a tener, y descanso, ¿vale? Aquí, eso sería la primera semifrase. Tiene su propio sentido a pesar de que es pequeña, es como una pequeña oración. Y ahora le contesta. Se repite y le contesta. Entonces tenemos A, B, A, C. Esa sería la estructura de la primera parte A mayúscula que tendríamos en la pieza. Esto se repite. Esta estructura era muy común y lo que hace es formular una pregunta que va de A a B y luego una respuesta que va a A, C. Pero ese AC no es conclusivo del todo para enganchar con la segunda parte de la pieza B mayúscula. Las cejillas no tienes que aguantarlas todo el tiempo y podemos quitar la cejilla en cuanto escuchamos en cuanto escuchamos el dedo 4. Eso se llama articular el bajo y es bastante en el estilo del barroco. Siempre que resolvamos de tensión a distensión,
más, menos, más. Los bajos te van a ayudar a reconducir la melodía, entonces ese bajo es muy importante que lo destaques. Cuando estamos... Eso tiene que bajar, pero luego desde abajo tiene que salir el bajo a un crescendo. Esto tiene un decrescendo. Y crescendo. Eso es. ¿Vale? ¿Estamos aquí? Al bajo, con el pulgar, te recomiendo que hagas este movimiento que le va a dar bastante fuerza y potencia a tus graves. En lugar de tirar así, que te va a dar ruido, es mejor que coloques la mano de esta manera y que hagas este movimiento que te va a permitir mayor potencia, sin ruidos y sin que la cuerda estalle. Y sobre todo que cuando lo hagas el pulgar vuelva a su sitio, que no se quede así, hacia adentro, sino que ¡ting! Y vuelve atrás. En la repetición de la primera parte, A, lo que hago es introducir ornamentos para que el oyente no se aburra. Es la segunda vez que repetimos esto. Ahora tienes que decirlo, pero con otro encanto. Lo que hago es meter ornamentos muy barrocos. Entonces hago la cejilla y ahora 0, 2, 3. Puedes quitar la cejilla un poquito antes porque como vamos en un tempo que va para adelante, que está andando, no se va a notar. ¿Vale? Esto es un adorno en doble cuerda, un trino en doble cuerda. Entonces lo que hago es anular primera, índice en la segunda, medio en la primera y pulgar en la segunda. Y apago automáticamente la primera con el anular, para que no se quede sonando esta segunda tan fea que no es del estilo barroco. Si dejas un poquito larga la primera nota, es decir, el mi, te va a ayudar a hacer ese ornamento, te va a salir mejor. Anular, índice medio, pulgar. Anular, índice medio, pulgar. Anular, índice en la segunda, medio en la primera, pulgar. Y apago con el anular. Si dejas un poquito largo el mi, te va a sonar muy barroco, como con mucho estilo y con mucha elegancia. Esos son los trinos en dobles cuerdas que vamos a utilizar durante toda la pieza. En otras cuerdas también se puede hacer, por ejemplo, de si a la, si está al aire en la segunda cuerda y el la está en la tercera, aquí pisado. Entonces hacemos, por ejemplo. Lo veremos más adelante. Entonces, esto es un trino, pero es en una cuerda sola. Entonces lo que hacemos es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. En la segunda cuerda. Y eso nos va a hacer, el trino es como un pull-off hammer-on todo el rato. Lo que conocemos en español como los ligados. Esa sería la técnica y el adorno es un trino. Un trino en única cuerda. Aquí también hacemos trino en doble cuerda, pero entre la tercera al aire y la cuarta fa sostenido con el 4 en el cuarto traste. ¿Vale? Otra vez. Anular, índice medio, pulgar. Aquí hago como una apoyatura, que significa que doy una nota que no es la que voy a dar y luego resuelven la que sí es. Cae en ella, arrastrando, es como un glissando. De nuevo un ligado, un trino 1-0. Trino en doble cuerda entre el sol y el fa sostenido, sol al aire en la tercera cuerda y el fa sostenido aquí. ¿Vale? Y
entramos en la segunda parte. La primera vez que la tocamos es simple, igual que hemos hecho anteriormente, y la segunda añado algunas otras armonías. 3, 1. Aquí arrastramos el 1 y con ello no solamente el 1, sino toda la mano, para que nos ayude en las posiciones que vamos a ir cambiando. Tu mano tiene que ser como una arañita que se va moviendo, pero que no implica que tengas que mover la muñeca. La mano se queda quieta. Son los dedos los que tienen que moverse y articular de esta forma el movimiento. Siempre arqueados, como Spiderman. Bajamos. Otra vez bajamos. Ahora para atrás. Ahí es importante el bajo. Y también es importante apagar en esta parte. ¿Veis? He apagado la quinta ahí. En el compás 11, ¿vale? Apagamos. Apagamos la quinta. Y ahora apagamos la sexta y vamos al bajo. Es importante el bajo ahí. Primera semifrase. Ahora lo que hace es una progresión, es decir, repetir los mismos intervalos pero con otras armonías que van avanzando. Hace taroran, torerum, semifrase. Repetimos con otras armonías. Taroren, torirón. Ha hecho lo mismo pero más agudo y con otra función. Entonces, recogemos piano. Y ahora vamos avanzando. Vamos a caer en la dominante, en si séptima, para volver a mi menor. Entonces, eso tiene que tener cada vez más tensión. Ahí hacemos un trino en dobles cuerdas entre la segunda al aire y la tercera en la sostenida, pisada en el tercer traste. Anular, índice, medio, pulgar. Y apagamos con el anular la segunda cuerda. Con el 1 damos el fa sostenido y ahora al aire. Ese bajo es importante, apagamos la quinta también y ahora hay un salto, pero que hay tiempo de sobra para hacer ese salto. Podemos respirar ahí. ¿Vale? Entonces estamos aquí. Importante apagar la quinta ahí. Va una cejilla sola y aquí ponemos el 4. Ahí podéis seguir las digitaciones de la partitura y las tablaturas y os será mucho más fácil. Ahí hay que dejar este bajo largo para que tenga más consistencia. Y además estamos en la dominante, en si séptima. Importante el bajo ahí también. Vamos al piano. Ahí tenemos un trino en doble cuerda. Vale, entonces en esa segunda parte tendríamos, cuando se repite, unas armonías que van, arpegiamos el acorde, que va desde el pulgar al anular. Eso es opcional, ¿vale? Yo meto más cosas, más adorno en las repeticiones para que el oyente no se aburra. Es algo que se solía hacer en el barroco, adornar mucho, recargarlo lo máximo posible con muchos ornamentos. Y eso, pero si lo quieres tocar simple, sencillo, las dos veces, está genial. Pero que sepas que en el barroco había muchas cosas que no se escribían, pero que se hacían. Entonces, cuantos más adornos, pues más cerca del barroco vas a estar. Esto lo sabemos por muchos tratados, muchos libros que escribieron gente de la época. Entonces, ahora lo que hago en la repetición es añadir acordes. Esto sería un re con el bajo de fa sostenido. Aquí va un sol con las notas al aire, solo pisando el sol con el 3. Esto es como un do mayor,
que solamente tiene el do. Aquí vamos a un la menor. Otra vez sol, do mayor y ya no hago más acordes, ¿vale? Porque ahora las armonías están cargadas de tensión. Ahí vamos a la dominante con un trino en doble cuerda. Apagamos la quinta y... Es importante no ponerte así, pero sí mirar cuando vamos a cambiar. Mirar justo antes a donde me voy a dirigir te va a ayudar a llevar la mano allí. Entonces, yo ahora voy al quinto traste y cuarto, entonces miro ahí, eso es. Solamente me hace falta desde aquí, no me tengo que poner así. Ahí apago la quinta. Aquí no hace falta cejilla. Trino largo, dos trinos en uno. Anular, índice medio, pulgar. Y otra vez, anular, índice medio, pulgar. Es como combinar dos seguidos. Anular, índice medio, pulgar. Anular, índice medio, pulgar. Y caemos en el mi. Y ya cerramos la pieza, apagamos. De esta manera, ponemos la mano en el puente y vamos apagando. Vamos bajando, pero hacemos un poco más de retardando, que significa ir parando. No va clan, clan, clan como metrónomo, sino que va pum, pum. Como una moneda que cuando cae, tan, 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 tan. Y ha caído. Y esa sería la pieza. Espero que te haya gustado mucho. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes repetir este vídeo. No te olvides que nadie nace sabiendo, que la práctica lo hace todo y el estudio consciente, sobre todo. Piensa que muchas veces estarás aplicando demasiada fuerza, más de la que necesitas probablemente, y por eso a veces llegas exhausto al final, muy cansado. Otras veces te puede faltar potencia, entonces si te pasa eso o crees que te pasa eso, potencia esos acordes de dominante y esas subdominantes. Haz unas dinámicas más claras con más contraste. Y si vas a añadir los ornamentos, hazlos por separado, practícalos de forma lenta y ya verás que en unos días, practicándolos, te van a salir. Siempre recuerda que la primera nota es un poquito más larga y le da mucho sabor y además te va a ser más fácil. Tarararum, en vez de tarararum, tarararum. Pensarlo así lleva ya una intención que te va a ayudar a tocarlos mejor. Recuerda también no acentuar la anacruza, sino la nota a la que cae la anacruza. Y puedes ayudarte con la respiración. 1, 2. Al principio lo medirás ta ta tin te ta ton a 1, pero intenta, conforme vas dominando la pieza, medirlo más largo. Es decir, en vez de tin, 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 que sea cada 2. Tararin, tararon, tarirum, tararin, tararon, tararin, tereriraron, tarerirerotiron, tarir. Porque eso te va a dar elegancia, te va a dar un paso como de la corte, como si hubiera un rey con su capa andando por el pasillo. Esa es la sensación que vas a transmitir si lo mides más largo, el pulso. Todos estos son trucos que puedes aplicar. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y muchísimas gracias por verlo. Muchos besos y nos vemos en YouTube.